Buenos días, ya estamos de regreso en la entrevista del día. Hoy día jueves 29 de febrero del año 2024. Estuvimos hablando con el doctor Godofredo Talavera, quien postula a la Decanía Nacional del Colegio Médico del Perú por la lista 4 de Convergencia Médica. Ahora vamos a pasar al tema sanitario, que no es aislado tampoco de la política, que es el tema principal que nosotros tocamos, pero también la salud es esencial para poder salvaguardar la vida en el día a día, ¿no? En esta oportunidad, en este último bloque del día jueves 29 de febrero, a las 10:30, vamos a conversar con el doctor Pedro Cateriano, ex premier de la República, ex ministro de Defensa, y también que en su momento fue diputado de la República y abogado de profesión. Le doy la bienvenida al doctor Pedro Cateriano, que ya lo hemos tenido un par de veces, pero siempre su experiencia es fundamental y importante para poder conversar de estos más temas. Doctor Cateriano, ¿cómo se encuentra? Buenos días y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Buenos días, encantado de estar nuevamente en su programa. Perfecto, doctor. Para arrancar e iniciar con el tema, ya se sabe y ya se dio a entender con lo que pasó que la Comisión Permanente del Congreso aprobó finalmente el informe para inhabilitar y poder suspender a los personajes, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema? Y recordemos que a la par ha juramentado el doctor Falcioni, después de este fallo, que el TC le dio la razón 4 años después. Se lo digo en una misma, pero temas no aislados y que son parte de la Junta Nacional de Justicia. Doctor, ¿cuál es su apreciación? Usted coménteme por qué parte quiere empezar, ¿por la primera pregunta o por la parte del doctor que ha juramentado? Como por la que usted desee, tal vez por la más grave, ¿no? La primera, mejor. ¿Cómo será de crítica la situación que generalmente frente a los excesos del Parlamento, la presidenta Boluarte guarda silencio y no suele intervenir para defender el orden constitucional, que es su obligación? Sin embargo, en esta oportunidad, tímidamente ha salido la presidenta Boluarte a decir que no hay que romper el equilibrio entre los poderes del Estado. Y es que ciertamente creo que ella ya es consciente que estos actos parlamentarios no solamente tienen objetivos políticos, partidarios, de intereses internos, sino que a la larga terminan afectando la imagen internacional del país. Y un país que no respeta el orden constitucional, que no honra su palabra, que no cumple con los contratos, es decir, que no respeta las reglas de juego jurídicas, inmediatamente es un país que pierde la confianza para las inversiones, para el desarrollo nacional y también la seriedad de la palabra del país ante los distintos organismos internacionales. Y creo que fue precisamente desde el inicio del calamitoso gobierno de Pedro Castillo que se inició este proceso de degradación de la reputación internacional del país. Entonces, ¿acaso ese sea un daño que va a costar mucho tiempo reconstruirlo? Nosotros ya hemos padecido lo que representa vulnerar el orden jurídico en tiempos no muy pasados, ¿no? Claro. Durante el primer gobierno de Alan García, cuando se rompió los compromisos internacionales de pago de la deuda externa, luego con Fujimori el golpe de Estado. Entonces, da la impresión que las experiencias acontecidas en nuestro país no han servido para que recojamos, ¿no es cierto?, las lecciones que en el pasado ha tenido que, y las facturas sobre todo que ha tenido que pagar el país por no respetar el orden jurídico internacional y nacional, ¿no? Claro, creo que de alguna forma el tema de Castillo y lo que ha venido pasando en la historia agrava cada vez más lo que viene ocurriendo, ¿no? El tema de expresidentes, los acuerdos con la mesa hoy en día más claro con el tema del Congreso. Pero cuando hablamos del tema legal, por ejemplo, el tema de la Junta Nacional de Justicia, con respecto a ese informe que el Congreso ha presentado, que sabemos que si bien el Congreso no tiene legitimidad, pero tiene la función de poder hacer estas investigaciones, ¿ha podido leer este informe que ha presentado para inhabilitar a las personas de la Junta Nacional de Justicia?
¿Le parece oportuno, inoportuno? ¿Le parece incorrecta la forma en la que lo ha hecho? ¿Cuál es su apreciación, doctor? Mi apreciación, y ya creo que lo hemos comentado en anteriores oportunidades, es que el Parlamento, de una manera, diría ya, alevosa, viene vulnerando el orden democrático y constitucional en el país y en muchos casos encubriendo conductas delictivas. Porque acá lo que llama la atención es que frente a Muchas, pedidos los de niños. la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, que acaba de ocurrir hace algunos días con el señor Becerril. El señor Becerril, ex parlamentario de Fuerza Popular, no ha sido acusado por terceros, por enemigos políticos, por adversarios. No, la Fiscalía de la Nación presenta una solicitud para investigarlo y el Parlamento no la tramita. Y ahora ha vuelto a presentar otra sobre un supuesto enriquecimiento ilícito y nos preguntamos qué va a hacer el Parlamento. El Congreso va a seguir encubriendo actos delictivos como los mochasueldos, los niños de acción popular. Es decir, entonces acá hay una doble careta del Congreso para la aplicación de lo que ellos interpretan la fiscalización. Para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. Más aún cuando durante estos días hemos podido apreciar videos de la intervención del señor Blume, en donde él, al momento de interrogar a la señora Tello, a sabiendas que tenía esa edad, habla muy claramente, dice, y le pregunta qué hará durante todo su mandato. Y luego el defensor del pueblo, titular que presidió esta comisión, le toma el juramento por todo el periodo. Es decir, se está acusando a la Junta Nacional de Justicia por haber cumplido con una interpretación jurídica que ahora está en disputa, está en cuestionamiento, pero que en su momento los que ahora la critican, como el señor Blume, no objetaron. Y el propio defensor del pueblo que se ha quedado mudo ante este debate jurídico, ¿no? Ahí simplemente el señor Gutiérrez prefiere ser cómplice por omisión, y entonces creo que estamos en una situación sumamente crítica, ¿no? Y también, hablando del defensor del pueblo, no hemos visto tampoco muchos logros o muchas cosas que haya hecho, ¿no? Más se le cuestiona por no decir las cosas o por muchas tibiezas. Creo que lo más recordado fue ese discurso que para mí fue inadecuado con respecto a las personas, ¿no? Cómo debían calificarlas, ¿no? Que para mí fue un discurso similar al que hacía Pedro Castillo, ¿no? Para victimizarse y no para buscar salidas a una mejoría, ¿no? Pero es que el señor Gutiérrez es un hombre de absoluta confianza del prófugo Vladimir Cerrón, Cerrón. fue su abogado y llegó a la Defensoría del Claro, Pueblo y aún así fue elegido. debido a este pacto infame en el Congreso entre la extrema izquierda y la derecha, en ese pacto que hasta ahora sigue sólido. Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Acuña, Luna y demás compañeros y camaradas. Él llegó a la Defensoría del Pueblo por una repartija y está ahí porque tiene ese apoyo político del Congreso, que no lo toca. ¿Por qué? Porque ha habido un reparto indudable, basado no en la capacidad, en el profesionalismo de los candidatos al Tribunal Constitucional ni a la Defensoría del Pueblo, sino en base a un pacto con objetivos políticos y determinada acción a cumplir, que es penosamente lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional y en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Claro, y sobre todo, como hemos hablado anteriormente, con todo lo que ocurre en los poderes de Estado ya se puede, desde mi punto de vista, comentar que estamos en un Estado fallido, ¿no? Por lo que ocurre, por las disputas internas, externas en cada partido, en las instituciones, y las que buscan preservar la justicia o la legalidad, que están manchadas, un Congreso malo, una presidenta que no da la talla. Entonces, doctor, en base a esa experiencia que hemos hablado anteriormente, pero ¿existe alguna situación similar en la historia republicana que se asemeje a lo terrorífico que vemos hoy día en el volcán y maremoto político que existe hoy en día? ¿Hay algo similar que se le asemeje a lo que vemos hoy día, o es algo nunca antes visto? Si exageramos, doctor, porque creo que lo de hoy en día
es algo muy vergonzoso, ¿no? Pero ya de una magnitud bastante maquiavélica. A lo largo de nuestra historia republicana hemos tenido crisis políticas muy delicadas, pero no recuerdo alguna anarquía, una situación de anarquía como la actual, con una continuidad de cambios de presidentes y una altísima rotación de ministros de Estado que han generado un mayor ambiente de inestabilidad política. No creo que esta convulsión política haya existido antes, ¿no? Y vemos además que ya la comunidad internacional aprecia este hecho. Por esa razón, un periódico, un medio de comunicación de prestigio como The Economist, en un análisis que hace de la democracia a nivel internacional, llega a la conclusión que el Perú ya internacionalmente no califica como una forma de gobierno democrática, sino como un sistema híbrido. Y yo creo que este es el daño más profundo que han ocasionado tanto el gobierno de la presidenta Boluarte, que ciertamente se inicia con Castillo, y el actual Parlamento, que en todo momento ha cohabitado políticamente con este gobierno y el anterior del golpista y corrupto Castillo, ¿no? Doctor, yo cuando escucho un poco el tema, las opiniones con respecto al gobierno, yo coincido netamente con eso, porque vemos una presidenta que no da la talla, un Congreso malo, pero también he escuchado, por ejemplo, y quiero saber su opinión, en esta semana entrevisté, me dijeron, Freddy, sí es verdad, el Congreso es malo, la presidenta es mala, pero hay que reconocerle a Boluarte que ha hecho algunos cambios en algunos ministerios. ¿Cree que eso es suficiente para poder limpiarse la cara? Desde mi punto de vista, eso solo es una forma de querer tapar una parte del problema, ¿no? Porque con una mano limpias la casa y con la otra la envenenas. Esa es mi percepción, doctor. No sé qué piensa usted. Pero además hemos apreciado desde que se inició el gobierno de Castillo hasta la fecha con la presidenta Boluarte que los cambios continuos de ministros no han solucionado los problemas de gestión pública. Aquí hay un grave problema de ineptitud, de improvisación, de irresponsabilidad, de falta de pericia para el manejo de la cosa pública. Y es la presidenta Boluarte el problema, no los ministros que cambia continuamente, porque hemos apreciado que la alta rotación de ministros no ha solucionado, por ejemplo, los problemas de pésima gestión pública en el Ministerio del Interior, por ejemplo. En un momento crítico en donde se requiere inversión, el año pasado apenas ha llegado al 47% la ejecución presupuestal en inversiones. Eso es ineptitud. Entonces, es bien difícil. Los milagros no existen en política. En campaña es muy fácil atacar, insultar, agraviar. Eso es muy fácil. Pero vemos, Claro. y no solo a nivel del gobierno nacional, sino en muchos gobiernos regionales y también municipales, que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Entonces, acá Claro. estamos pagando la factura de la irresponsabilidad también. Y es que el voto implica una responsabilidad. Es como que, a ver, le entreguemos el manejo de un avión a un borrachín. Si le entregamos el manejo de un avión para que Imaginemos, pilotee ¿no? un Claro. avión a un borrachín, corremos el riesgo que el avión se caiga. Acá llevamos a la presidencia de la República a una persona como Pedro Castillo sin ninguna preparación, sin tener trayectoria democrática, experiencia de gobierno, defensa de principios y valores democráticos, y se le dio todo el poder. ¿Y qué hizo Castillo? A pesar de todas las advertencias, dio un golpe de Estado. La señora Boluarte ha accedido constitucionalmente a la presidencia, pero es también responsable de haber Ella fue como apoyado vicepresidenta. Claro. una candidatura improvisada, irresponsable, con un programa de gobierno apoyado por un partido marxista, leninista, mariateísta, que no cree en la democracia. Porque ¿qué cosa es Perú Libre? Perú Libre es un partido que defiende a la dictadura cubana, que defiende a la dictadura venezolana, que defiende a la dictadura nicaragüense, que pretende vender como exitoso el fracasado modelo económico y político de Evo Morales. Eso es Perú Libre. Y se sabía que con esos lineamientos políticos Claro. nos íbamos al precipicio. Esa es la pura verdad.
Y sobre todo que más allá del tema de Perú Libre, que ya se sabía, pero lamentablemente la gente hizo caso omiso. Eh, Algo que también tenemos que hablar de la presidenta, que algunos piensan, ¿no? Que incluso ella se cataloga como la madre de los peruanos, pero yo creo que ella es una de las grandes problemas, porque no solo el tema cuando era vicepresidenta, fue la cajera chica de Cerrón, ella no renunció a su sueldo de RENIEC, a pesar de que eso era ilegal, y seguía cobrando de RENIEC, y también como ministra, después fue presidenta, está también sindicada con el tema de los dinámicos del centro, tiene una denuncia con el tema de las ollas comunes. Entonces, yo personalmente siento que cuando la presidenta termine su cargo va a tener muchas cosas que responder y seguramente podría ir hasta presa, porque creo que las cosas que tiene, incluso también los fallecimientos que hasta ahora no se esclarecen al 100%, entonces yo creo que vamos de mal en peor, ¿no? Puedes cambiar con una mano un ministro, pero con las otras manos está manchada, incluso también porque muchos familiares de ella han firmado contratos con el Estado, a pesar de que el delito es tráfico de influencias, ¿no? Y que ya se ha vuelto una costumbre inadecuada, pero que lamentablemente muchos políticos, expresidentes, exministros o como el señor Otárola también, premier, que ha hecho también con algunos familiares y amigos, ¿no? No sé cuál es su percepción sobre ese Bueno, tema, doctor. y hay otra, Y también es lamentable. y hay otra acusación muy grave, ¿no? Que es la siguiente, que el hermano estaría utilizando la estructura del Estado para formar un Nicanor partido Boluarte, político, ¿no? Entonces eso realmente es preocupante. peor todavía. La comunidad internacional y sobre todo la relacionada a la defensa de los derechos humanos hasta ahora cuestiona la inacción política del gobierno para aclarar el número de muertos ocurridos durante las protestas en la región sur. Esto más temprano que tarde se va a tener que aclarar porque es absolutamente inadmisible que en democracia ocurran estos números de muertos. Ahora, lo grave de todo esto, señor Walker, es lo siguiente, que el aparato de gobierno no Sí, ha hecho dígame. nada no ha hecho nada por equipar a las fuerzas policiales, por dotarlas precisamente de elementos para poder actuar. Ya ha pasado el tiempo y no se han adquirido los equipos necesarios para dotar de recursos a la Policía Nacional. Entonces, acá hay una doble responsabilidad del gobierno y del Parlamento que no fiscaliza, ¿no? Y hay que decirlo muy claramente, el Parlamento está también fundamentalmente defendiendo sus intereses económicos, eh, eh, políticos y partidarios. Y hace tiempo el Parlamento ha traicionado los compromisos, las distintas agrupaciones políticas que ofrecieron durante sus campañas electorales. Y lo que vemos ahora es una impunidad, un manto de impunidad. Eso es lo que se está apreciando en la conducta de los parlamentarios, ¿no? Una impudicia absoluta que los lleva a actuar con un gran cinismo, ¿no? Y eso también se le suma el tema, como mencioné el tema de lo de los niños, y también la comisión de ética, ¿no? Porque la persona que busca, como decir, buscar o preservar la verdad, que no se cometan infracciones con el tema ético y moral, que esté investigada y denunciada también, entonces pone en tela de juicio qué tan verídico o correcto puede ser lo que ella diga, ¿no? Porque si la persona que te pone la regla de la verdad te miente, ¿cómo puedes dejar que ella pueda hablar mal de ti, ¿no? Y también a ello también se le suma el tema de los partidos políticos y sobre todo el fracaso, desde mi punto de vista, del Congreso, de no haber hecho reformas, de haberlo dejado, de haberlo pasado con agua tibia y como fracasaron no lo volvieron a intentar. Dijeron, bueno, ya pasó el tiempo, ya no hay legislatura, vamos a aplazarlo. Y creo desde mi punto de vista, elecciones en 2026, si con mismas reglas de juego, sin nuevas reformas que son primordiales para un Estado de Derecho y sobre todo para mejorar los fraccionados y problemáticos partidos políticos que lamentablemente están también en un caos adicional, doctor. Exactamente, yo creo que esa es una de las críticas más notorias al Parlamento, ¿no? Haber dejado de lado el trámite de reformas constitucionales que van a seguir afectando la estabilidad democrática y política del país. No se puede seguir, por ejemplo, malinterpretando la Constitución y aplicando la vacancia por incapacidad moral permanente
como la han venido ejecutando los parlamentos, ¿no? Eso genera, no solo va contra el espíritu y la letra de la Constitución, porque la Constitución muy claramente, precisamente, Ahí para lo dice, ¿no? preservar la estabilidad política, estableció que al presidente no se le podía acusar durante su mandato, ¿no? Y no se ha discutido la posibilidad de establecer un juicio político o el impeachment, como se dice en los Estados Unidos, para que el presidente pueda ser procesado durante su mandato, la renovación por parte del Congreso, que creo que es fundamental, las experiencias que hemos tenido tanto cuando los presidentes han contado con mayoría parlamentaria propia o en los casos en que ha tenido minoría, demuestra que esta es una urgente demanda, que se reforme la Constitución para poder, a mitad del mandato, convocar al pueblo para, si el Congreso cumplió una adecuada labor, confirmarle esa mayoría o darle una mayor cantidad de parlamentarios. Y si incumplió, quitarle esa mayoría al gobierno, naturalmente. Eso es lo que ocurre en las democracias más sólidas y creo que ha sido uno de los grandes defectos de la Constitución, ¿no? Y sobre todo que ahora menciona una palabra importante, incapacidad moral permanente, ¿no? Una situación que se habla de una situación donde el presidente puede tener una conducta inadecuada, incluso yo he escuchado a algunos constitucionalistas que decían, Freddy, puede ser una conducta inmoral, puede ser que el presidente tenga problemas mentales. Entonces, desde el tema del Congreso creo que se ha dado interpretaciones en demasía, no se ha puesto las reglas claras con respecto, a pesar de que la Carta Magna lo diga. Y, por ejemplo, también está el artículo 117, ¿no? Con respecto al tema del presidente. Creo que son dos temas que se han debatido en su momento, pero que deberían regresar también a la opinión, al intercambio de ideas, porque no es un tema aislado, ¿no? Creo que eso puede abrir aristas a nuevos debates, a nuevas percepciones, y también de la mano, pues, ¿no? Con el tema de la bicameralidad desde mi punto de vista, y también evitar a los tránsfugas, que definitivamente son un gran problema, más allá de grandes energúmenos que vemos hoy en día en el Congreso, doctor Cateriano. Exactamente. Esa es la penosa realidad. Doctor, ya una de las últimas preguntas con respecto al tema de esta situación, con respecto de las denuncias. Algo a mí que me parece bastante curioso, pero no me sorprende. Bueno, ya vimos lo de Jaime Villanueva y todo, pero también con respecto al tema de la señora Susana Villarán, ¿no? A pesar de que ella haya corroborado y haya dicho que ha hecho tal cosa, que haya ejecutado esta corrupción con Odebrecht, se encuentra veraneando tranquila en la playa, justo veía que hicieron un reportaje sobre ello. ¿Cuál es su opinión que a pesar de que una persona que haya confirmado su delito, se demore tanto el proceso en hacerlo, se demore tiempo, se demore horas, se demore tantas situaciones, a pesar de que ella ya haya dicho que es la culpable? ¿Hay algún tipo de Bueno, encubrimiento, hay algún tipo de cortina de humo con respecto a este tema? ¿Cuál es su percepción, yo doctor, creo, con yo el tema creo que de la señora Susana Villarán? Yo creo que este tipo de situaciones lo único que hacen es desacreditar a la justicia, ¿no? No solo ya el Poder Judicial y el Ministerio Público demoran en demasía los trámites para administrar justicia. Y justicia que tarda no es justicia. Y democracia sin justicia no es democracia. Eso hay que decirlo claramente. Por eso hay que demandar urgentemente al Poder Judicial y al Ministerio Público para que cumplan con sus deberes constitucionales. Mucho se ha discutido sobre la reforma del Poder Judicial, pero acá hay una negligente conducta y condenable del Poder Judicial, porque de acuerdo a la Constitución, el Poder Judicial tiene la potestad legal para presentar iniciativas legislativas que podrían iniciar la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público que tanto se demanda. Durante tiempo se ha venido cuestionando que el Parlamento no intervenga en un asunto de, digámoslo así, que debe cautelar la independencia de la labor del Poder Judicial. Pero así como se demanda que no haya interferencia política en la labor del Poder Judicial para garantizar su independencia, hay que decirlo muy claramente que la Corte Suprema de la República, que los señores magistrados no han cumplido con su tarea para iniciar un proceso de auténtica reforma del Poder Judicial. Y la gran responsabilidad de toda esta crisis no solo es del Parlamento,
lo es también del Poder Judicial, que, reitero, no ha cumplido con su deber constitucional. Y casos, pues, como el de la señora Villarán, ejemplifican, y en muchos casos, con justificada razón, que la gente diga, ¿por qué a fulanito de tal lo tratan con tal vara y a sutanito de tal o a sutanita de tal con otra vara u otro criterio, ¿no? Entonces, es una situación realmente que debe cambiar, ¿no? Claro, el tema del Poder Judicial también, las grandes críticas, ¿no? Desde hace mucho tiempo, con respecto a estas decisiones, con respecto a las demoras, Ministerio Público, y hoy en día se le suma todo ello con la eficiencia que existen, ¿no? Las pugnas internas, externas en los partidos políticos, en los poderes del Estado. Entonces creo que es una crisis que la gente no va a olvidar, pero ojalá en algún momento haya alguna mejoría, ¿no? Por algo se empieza, pero más parece que pone más trabas para que empeore que para que disminuya. Doctor, para finalizar, y como siempre es un gusto hablar con usted, ¿cuál es el mensaje final que le dejaría a la población a puertas ya del mes de marzo del 2024? Que yo creo que no hay que rendirnos, que hay que participar, que hay que seguir fiscalizando al gobierno, que hay que seguir movilizándonos, dando a conocer nuestro punto de vista. Hay que defender el orden democrático y constitucional. No podemos ni debemos rendirnos ante situaciones como estas, porque finalmente lo que está en juego es el futuro del país, ¿no? Y creo que no nos merecemos lo que está pasando en este momento, ¿no? Así es. Como siempre la frase que se detalla el Perú es más fuerte y el peruano es más fuerte que sus problemas, ¿no? Doctor, como siempre es un placer hablar con usted, le mando un fuerte abrazo, le deseo éxitos y muchas gracias por su tiempo. Estamos hablando en una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando, como lo detallé hace unos momentos, al inicio con el doctor Godofredo Talavera, quien es médico de profesión que postula a la lista 4 de Convergencia Médica para la Decanía Nacional del Colegio Médico de Perú. En esta segunda etapa, de 10:30 en adelante, estuvimos conversando con el doctor Pedro Cateriano, ex premier de la República, ex ministro de Defensa, abogado de profesión, y que en su momento